Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y gracias por estar con nosotros todos los martes a la 1 de la tarde aquí en Decisiones Vitales, donde nosotros te informamos y tú decides. El día de hoy, de veras, acompáñenos porque esta información que van a recibir es una información de salud. Es una información que les puede ayudar y servir a entender esto de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, cuarta ola. Ahora ya estamos en la quinta ola del COVID y pues por supuesto es diferente a las primeras debido a que pues la mayor población ya está vacunada y esto permite que los síntomas no sean tan fuertes ni haya tanta necesidad de internamiento, hospitalización y todas las situaciones que ocurrían anteriormente, pero pues tenemos que saber cómo protegernos, cómo cuidarlos, cuáles son los síntomas, si ha cambiado, si hay variación y muchas preguntas que nos hacemos y por ello el día de hoy tenemos un invitado de casa que ahorita enseguida los presentaremos, pero créanme que esta información les puede servir y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues sí, como dices, ¿no? Ahorita es un tema importante, ¿no? Porque estamos pues en la quinta ola, ¿no? A lo mejor hay dudas, a lo mejor hay quien cree que no es tan importante, o a lo mejor quien no se está cuidando, ¿no? Hay cada vez más casos, ¿no? Yo ya tengo muchos conocidos que se contagiaron. Entonces creo que sí, es un tema muy importante, la verdad, y qué gusto que tener aquí al doctor Joaquín otra vez de nuevo. Claro que sí, amigo de la casa, querido. Pero fíjate, Mariale, que hay gente que ya le dio una vez y le volvió a dar otra vez y tercera vez. Entonces esto como que dices, bueno, a pesar de estar vacunado, me puede estar dando muchas veces, cada vez va a ser menos o peor, ¿qué secuelas hay? Hay muchas preguntas al respecto, ¿no? Y la cuarta dosis también de la vacuna, ¿no? En algunos lugares ya se ha dado, en otros países yo sé que ya está la cuarta dosis, entonces, ¿qué habrá? ¿Una quinta dosis, sexta dosis, una definitiva? Creo que el campo de la medicina está trabajando a marchas forzadas para encontrar una vacuna, no sé si definitiva, ya nos dirá ahorita nuestro invitado, pero ese tema hay que hablarlo, hay que trabajarlo y informarle a la gente, ¿no? Así es, Alejandro. ¿Y a qué redes y plataformas la gente nos puede seguir? Sí, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y estamos en YouTube como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 tenemos nuestro programa en vivo, y aquí de hecho podemos leer sus preguntas y sus comentarios dentro del chat en vivo por medio de Deges Radio. Y después pueden ver la repetición del programa en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Qué padre, ahí vamos a estar pendientes para que nos hagan sus preguntas, nos compartan sus experiencias, porque este programa es para todas las personas que estén interesadas en conocer información que les pueda ayudar y servir, como este tema de lo que debemos saber sobre la quinta ola del COVID-19. Y le damos la bienvenida al doctor Joaquín Gama, quien es coordinador del triaje respiratorio del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, entre muchas especialidades y cosas que ustedes ya conocen porque es amigo de la casa. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación nuevamente aquí compartiendo un poco con ustedes esta tarde. Pues qué gusto y qué privilegio ahorita que estás exactamente en esta área en donde sabemos que el COVID inicialmente afectaba mucho a los pulmones y pues el nivel de respiración o de transpiración se complicaba y había que dar oxígeno o inclusive entubar a las personas en las primeras etapas. Yo te iniciaría preguntando por qué se le nombró quinta ola de contagios. Vamos, ¿los van contando? Mira, las olas hablamos cuando existen picos y elevaciones masivas de los casos. Es un hecho que desde el 2020, desde el 31 de marzo del 2020 que se declaró la pandemia en México, pues los casos nunca han dejado de existir. Obviamente nosotros llamamos de las olas cuando existe este levantamiento tan grande de los casos
Ya llevamos desde su inicio de la pandemia en México hasta la fecha, pues ya hemos tenido 5 levantamientos. Haciendo una pequeña memoria, pues tenemos que la primera ola empezó entre mayo y junio del 2020, que fue cuando tuvimos los mayores casos. Viene una zona de declive, una zona como de meseta, donde se empieza como a apaciguar todo, ocurren eventos, llega Navidad, llega Año Nuevo, llegan fiestas, la gente pues no hace un caso omiso de las indicaciones, y en enero del 2021 se vuelve a levantar los casos masivos de COVID. Se lucha contra esto, empieza a llegar ya el proceso, pues ya empieza a llegar el proceso propiamente de la autoeducación, ya hay más casos, menos mortales, pero más casos todavía, y empieza a haber un apaciguamiento nuevamente, y esa ola duró por aproximadamente de lo que fue enero, febrero y marzo. Se vuelve a caer, hay un estado otra vez de apaciguamiento, y en septiembre del 2021 volvemos a tener una tercera ola. Esa tercera ola la volvemos a tener, se vuelve a levantar los casos COVID que ya hay, pero aquí ya viene una variante, ya estaba por llegar nuestra vacuna. Ya empiezan a anunciar en México y en el mundo que ya empieza a ver la vacuna, que están a punto de terminarla, los laboratorios están trabajando, y en diciembre llega la primera campaña de vacunación para el personal de salud, y entonces se empiezan las primeras campañas de vacunación, y en enero del 2021, en enero del 2022 se vuelve a levantar esta ola. Esta ola que sí se vuelven a levantar los casos masivos de enfermedad COVID. Todavía en enero, los de enero de este año para atrás, veíamos casos de muchas muertes. Obviamente cada ola fue llevando menos muertes, eso debido a los avances en cuanto al tratamiento, en cuanto a los autocuidados, en cuanto a que la selección natural ya había hecho su trabajo, en cuanto a miles de factores. Y por último, llega el proceso como de sosiego, de calma, de que ya se vuelve a tranquilizar un poco el COVID. Claro, se tranquiliza, más nunca desaparece. Siempre en este lapso hubo habiendo pacientes que se habían contagiados, pero no en demasía como en esas temporadas. ¿Qué pasa? Viene la temporada de vacunación, ya la población empieza a vacunar, empieza a recibir la primera, la segunda, la tercera, la cuarta dosis, y aparece nuevamente esta ola. Esta ola es nuestra quinta ola, que se declara en junio del 2022, y tenemos una alza importantísima de los casos. Es un número importante de casos, los que se han levantado, que han salido positivos, son casos positivos, pero que tiene una gran ventaja sobre las olas previas. Pero a eso nos referimos con las olas. Son los periodos de tiempo en los que se ha visto en esta pandemia los levantamientos masivos de los casos que se han presentado pues a nivel nacional. Ya, pero por lo que tenemos entendido, corrígeme si estoy en un error, esta quinta ola es más contagiosa pero menos letal. Así es, mira, como te comentaba, cada ola fue diferente. La primera ola, pues lamentablemente costó muchísimas vidas porque a nivel mundial, pues realmente no existe, y hasta la fecha no existe ninguna cura, pero tampoco se tenía una idea de cómo sobrellevar la enfermedad. Se corrieron protocolos, etcétera, y conforme fuimos avanzando, esto fue disminuyendo. Hoy en día, pues tenemos que la población mínimamente tiene una vacuna. Por muy mal que le fue, tiene una vacuna. Habrá sus casos excepcionales que no tengan todavía vacunas, pero son casos muy específicos. Pero por lo menos la gente hoy en día tiene por lo menos una vacuna. Pero la mayoría de las personas pues ya tiene su segunda, tercera y hasta la cuarta dosis. Y como lo mencionabas, hay gente que tiene hasta 6, 7 dosis que tú dices, esas no estaban en el libreto, pero bueno, pues ya te la pusiste, ¿no? Entonces, sí, esta ola que llega gracias a la vacunación, gracias pues también al deterioro y a la evolución del virus, pues se va viendo menos mortal. Claro, sigue cobrando vidas. Eso sí es un hecho. Pero ya los casos que tenemos en los hospitales ya no son como antes, que de cada 10 pacientes,
dejabas guardado 8 o dejabas guardado 7 pacientes, y de esos 7 pacientes solamente 1 o 2 salían caminando. Ya no es ese caso. Ahorita nos llega la consulta y resulta que 8 de cada 10 consultas son positivas. Pero de esas 8 de 10 consultas, las 8 se van caminando a casa. Okay. Se van a guardar a casa los 7 días y a llevar su convalescencia 7 días. Y de esas 8, quizás uno regrese para una segunda valoración. Entonces, sí es cierto, esta ola es quizás menos letal, y no es que sea menos letal, es que simplemente ya tenemos más conocimiento, ya tenemos más defensas, ya tenemos más barreras para poder combatir esto. Ya hoy en día, para mucha gente el uso del cubrebocas ya es una pieza outfit, que ya lo tienen en diferentes partes, ya mucha gente no sale y no se siente insegura sin el cubrebocas, ¿no? Uh-huh. Sería la cobijita de Linus el cubrebocas de todo el mundo, también. ¿no? ¿Mandé? En niños, por ejemplo, ya como que parece que los niños se superacostumbraron al cubrebocas, ¿no? Es correcto. Y de hecho, inclusive el lavado de manos, los geles por todos lados, ya no necesitas una persona en un súper que te diga, ¿se puede poner gel? No, ya la gente lo hace hasta por inercia, y hasta busca el colera, la busca, y si no la encuentra, saca la suya de su bolsa y se pone, ¿no? O sea, ya se generó una cultura en este aspecto, que también eso ayudó bastante, y obviamente pues la vacunación, la inmunización pues ayudó de una manera pues extraordinaria. Entonces, no es que sea menos letal, es que simplemente llevamos un proceso más de adaptación a la vacuna, donde podemos decir que ya empezamos a tener cierta sinergia con el virus, y obviamente empezamos a empatizar antes. ¿Tú te acuerdas antes que la influenza mataba y cobraba vidas? Sí. ¿Qué pasó con la influenza? Lo mismo que le va a pasar al COVID algún día. Te enfermas de influenza, vas a la tienda, pides el Tamiflu ya sin receta, mal hecho, por cierto, pero lo pides, te vas a tu casa 3 días y estás como si nada. Perdón, para la gente que nos ve y nos escucha, mal hecho porque no está bien autorrecetarse. Que debe de ser por un médico, un especialista que te diga que sí es el indicado para la dosis y todo. ¿Qué es lo que debes tomar? Así es. Entonces, finalmente, eso es lo que va a terminar pasando con esto. Pero mientras tanto, pues sigue habiendo casos al alza, sigue habiendo complicaciones. La gente que se complica son gentes con características muy especiales, que traen comorbilidades importantes, como son pacientes diabéticos, pacientes con problemas pulmonares importantes, como lo que es el EPOC, lo que son los cánceres, lo que son pacientes asmáticos, obesos, pacientes con algún problema en sangre, como pacientes con leucemia, hemofilias, pacientes con algún trastorno circulatorio. También todo eso tiene muchísimo que ver. Entonces, ya la gente que se complica es gente un poco más selecta y que trae una historia médica importante que le puede inclusive pues costar hasta la vida. Pregunto, Joaquín, ¿también sería una comorbilidad para aquellos que no se han vacunado? Sí, es correcto. Finalmente, pues la vacuna pues, nos ha dado un arma más, es una defensa más para poder sobrellevar la pandemia y llevar obviamente pues este virus, poder sobrellevarlo. Sí, efectivamente, la gente que no está vacunada y menos refuerzos tenga, pues sí, es un riesgo más que va a tener. Obviamente no es el mismo riesgo el que tiene una vacuna al que tiene 2 vacunas, el que tiene una vacuna contra el que tiene 4. Obviamente es diferente. Hay una pregunta que todo el mundo me dice, oye, ¿qué vacuna es mejor? Sí, ¿qué laboratorio, no? Que se están ahí. Realmente eso es algo que muy rara, yo creo que no se va a saber nunca. Porque finalmente, para que todas las vacunas estén circulando, tuvieron que haber pasado estándares de calidad muy elevados, tuvieron que haber pasado protocolos de estudios muy, muy altos para que los permitan estar, pues, finalmente circulando, permitan a que se puedan poner en naciones completas. Entonces, yo considero que la vacuna que te hayan colocado finalmente es la correcta. No existe vacuna buena, no existe vacuna mala, porque finalmente la vacuna jamás te va a exentar a que te enfermes. Solamente te va a mitigar el daño, te va a mitigar la forma en cómo tu cuerpo reaccione. Eso sí es un hecho. Pero
que la duda surgía porque ya ves que hay países que no admitieron que si la vacuna rusa o que ciertas vacunas, ¿no, Mariale? ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí, así es. Todavía Que siguen sin admitirlas, pero sí. ¿Ah, todavía? Sí. Sí, mira, aquí es una cuestión. Hay países que tienen como sus ciertas políticas, que tienen políticas un poquito más cuadradas en relaciones que, ¿sabes qué? No pasó el estándar de colorimetría, no pasó el estándar de etiquetado, no pasó el estándar de instructivo en idioma, no pasó el estándar. O sea, hay algunas cositas que a lo mejor no hacen que sea tan bueno o tan mala, pero finalmente es para que la ONU diga, ponga cualquiera de esas vacunas en cualquier parte del mundo, es porque son funcionales. Ya cada país puede poner sus reglas diciendo, ¿sabes qué? Hasta por cuestión hasta política, no quiero saber nada de tal país, no quiero saber nada de este otro. También ahí entra un juego de ese tipo. Pero finalmente, la vacuna que te coloquen, pues finalmente es adecuada. Ok. Ese es buen punto. Más que nada tiene que ver con las políticas, ¿no? No nos llevamos con tal país, entonces todo lo que venga de ellos no lo queremos. Así es. ¿Y cuántas vacunas son recomendables? Porque yo he escuchado gente que también dice, no, es que ya son muchas vacunas, ¿no? Mira, ya nos pusieron demasiadas. Sí, habrá un límite. El esquema original es el siguiente. Se coloca Pfizer y Pfizer en su protocolo dice, yo necesito 2 vacunas, una vacuna cero y una vacuna refuerzo antes de los 30 días. AstraZeneca dice, yo también mi esquema de vacunación fue generada para primera y segunda dosis. Entonces, se puede decir que un esquema de vacunación primario se genera en dos tomas, que fue la primera dosis que tuvimos todos. Ajá. Que ya sea AstraZeneca, Sputnik, Pfizer. Hay vacunas que dijeron, no, yo quiero hacer una unidosis, cosa que fue completamente válida, etcétera. Al año siguiente que se pone la tercera, no es que se ponga una tercera dosis. Es como la de la influenza, imagínate, yo iría en la dosis número 16. Sí. ¿Vale? Entonces, no es que sean dosis, es que simplemente la influenza cuando te la pones cada año. Es un refuerzo de cada año. Ahora, hay gente que cuando al año se decide si hay que poner un segundo refuerzo, porque ya tienes el primero. Entonces, ya el refuerzo constaba de una vacuna. La cuarta dosis se colocó no en todos lados, porque era también dependiendo del protocolo de salud que se estaba generando en ese entonces. Por lo general decían, pues si te pusieron AstraZeneca y eran 2 dosis, pues ponte la segunda dosis para generar el esquema completo de esa vacuna. Por eso es que hay gente que tiene vacunas como Moderna, como CanSino, que nada más les tienen ahorita nada más 2 dosis, porque así se marcaba su esquema. Pero también hubo mucha gente que abusó de esto. Son trabajadores de la salud, se pusieron las 3, 4 dosis en el hospital, pero como también daban clases, pues parte de su escuela les ofrecieron otra dosis y se pusieron la otra dosis, y por parte del otro trabajo, pues los mandaron a vacunar con una sexta dosis. ¿Y para qué? Digo, pero he tenido pacientes que dicen, no, pues ya llevo 8 dosis, doctor, ¿y cómo es posible que me haya enfermado? Pues te ibas a enfermar de todas formas. Dicen que finalmente estamos en México, estamos en un lugar de pandemia, y por ahí dicen en casa del jabonero que no cae, resbala. Todo mundo nos vamos a enfermar. Tarde que temprano, se los prometo, chicos, nos vamos a enfermar. Qué padre que nos enfermemos en este tiempo, que pues sabemos que es menos letal y que es menos agresiva la enfermedad. En ese sentido, Joaquín, ¿esta quinta ola tiene síntomas diferentes a las otras olas? ¿Son síntomas más leves o no hay síntomas? Sí, cambió bastante la sintomatología. Antes recordarás que decían, hasta en forma de broma, ¿no? Es que si no te sabe y no hueles, tienes COVID. Que era lo que generaba las primeras variantes del COVID-19. Hoy en día hemos notado que en todos los pacientes ya no es necesario tener pérdida del olfato y del gusto. Eso es algo que ya no está presente. Hoy en día
normalmente un cuadro COVID se manifiesta como un cuadro gripal. Más Ajá. comúnmente dolor de cabeza, tos. Son así como los signos muy característicos. Puede venir acompañado de escurrimiento nasal, puede haber un poquito de fiebre, puede haber un poquito de dolor y cuerpo cortado, pero en general sí ya no es tan ya no son síntomas tan fuertes de inicio. Y, por ejemplo, hemos visto que ya la disnea, la falta de aire que se generaba en el paciente, ya no es tan evidente, salvo que sean casos muy avanzados o casos que no recibieron una atención oportuna o una atención adecuada, que ya hablamos más de una complicación. Pero en sí, sí hubo síntomas que desaparecieron, se modificaron. Uno de ellos era precisamente la pérdida del olfato y el gusto. Hoy en día vemos muchas conjuntivitis acompañadas del COVID. Anteriormente sí se veían conjuntivitis, pero no tantos como ahorita. Hay mucho paciente que llega con el ojo así todo lleno de lagañas. Es que tengo lagañas desde hace 2 días y dolor de cabeza. Es evidente que es COVID, porque ya es una de las nuevas manifestaciones también. En fin, sí hubo cambio de síntomas. Los síntomas diana, es decir, los síntomas primarios, dolor de cabeza, cuerpo cortado, tos, fiebre, mialgias, artralgias, ha sido lo que se ha prevalecido. Se perdieron algunos síntomas como la pérdida del olfato y pérdida del gusto. Ahora, aclaro, el hecho de que estemos en una quinta ola, que nos está generando ahorita esta quinta ola, no quiere decir que las variantes previas hayan desaparecido. Claro. Mira, eso te puede dar de la pasada. Así es, o sea, todavía hay variantes previas que están ahí repartidas, a lo mejor en menos disposición, pero todavía están ahí presentes. No quiere decir que solamente Omicron es el que va a generar. Por eso es que, pues si todo el mundo está yendo a casa con una gripa, pues yo también me digo, ya para qué voy al doctor. No, tienes que ir porque precisamente tenemos nosotros que checar esa parte. Puede que tú seas ese caso número 1 de 100 que sigue teniendo Delta, o sea, entonces, sí explico a dónde quiero llegar. Sí, pero aquí surge la duda. Cuando uno se va a hacer la prueba, Joaquín, no te dicen cuál virus tienes. Nada No, más te dicen. evidentemente no. No, evidentemente no te dicen qué virus es ni qué variante, pero sí, clínicamente nosotros podemos darnos cuenta de muchísimas cosas, incluso en el interrogatorio, en la exploración física, en algunos estudios de laboratorio que pudiéramos mandar a hacer como complementos. Vamos a ver que existen cierta variabilidad en cuanto a la sintomatología y algunos truquitos ahí que existen en los rayos X, en las tomografías y en los laboratorios. Entonces, pero es por eso que no tienen que dejar de acudir a un médico siempre. Qué bueno que comentas esto de la parte clínica y que a través de los estudios de laboratorio y gabinete se pueden encontrar muchas cosas, porque la pregunta que me pidieron que te hiciera, dice, por favor, no dejes de hacérsela, porque hay controversia en ello, es si existen secuelas cuando nos da COVID, o depende de la persona, o no va a haber secuelas. Muy buena pregunta. Es una pregunta que me hacen los pacientes, inclusive cuando les dices, ¿sabes qué tienes COVID? ¿Y cómo voy a quedar después de esto, doctor? Voy a quedar. Es una muy buena pregunta. Sí, toda enfermedad siempre deja una secuela, siempre. Siempre deja su huella diciendo, aquí estuvo COVID, aquí estuvo varicela, o sea, siempre va a dejar ahí su huella, que va desde una cicatriz a dejar alguna repercusión funcional. Es evidente que entre menos cuidados y menos atención se le dé a la enfermedad, pues la secuela puede ser mayor. Anteriormente, pues sí, la mayoría de los pacientes quedan tocados con la capacidad funcional pulmonar. Hoy en día todavía pueden quedar con algunas secuelas, como puede ser falta de aire al realizar actividades. Nosotros le llamamos como disneyas de pequeños y medianos esfuerzos. A lo mejor Alejandro, tú antes te aventabas media hora de elíptica sin ningún problema, y después del COVID te das cuenta que no aguantas ni los primeros 10 minutos. Si yo ya no sabía si era por el COVID o era por la edad. Así es. Entonces, sí, la gente sí puede quedar con algunas secuelas. Secuelas que si se abarcan desde el principio, si las detectamos desde el principio, si las rehabilitamos desde el inicio, esas secuelas pueden revertirse casi en un 80%. Okay. Sí, te repito, ese 10-20% que le va a quedar de remanencia, pues obviamente pues es la huella que dejó el COVID. Nosotros cuando hacemos tomografías de los pacientes que vienen ya reinfectados por COVID, ¿por qué? Porque me dio COVID en enero del año pasado, y yo regreso y otra vez tengo COVID. Pues le hacemos la tomografía, y sí, en la tomografía pues muchas veces vemos
que ya hay, nosotros hacemos datos de consolidación antiguos, que significa que están ahí como las cicatrices de lo que fue la enfermedad anterior. Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver por la tomografía. Entonces, a lo mejor hay pacientes que ya fueron tocados nuevamente por el COVID y otra vez regresan con falta de aire, pero no es una falta de aire natural, es una falta de aire acentuada o agudizada a consecuencia de lo que ya había pasado anteriormente, de lo que había dejado. Solo necesitabas así como el empujoncito para que volviera a activarse esta parte, porque se hiciera más presente. Hay mucha gente, voy a poner ejemplo, voy a poner un ejemplo, hay gente que cuando canta, decía, es que yo antes aguantaba un do de pecho de 14 segundos y después de que me dio COVID no llego ni a 8. Oye, ¿y qué hiciste para eso? No, nada, pues no, me dice el doctor que pues ya sí quedé, pero no fue una rehabilitación, hicieron ejercicios y hemos visto pacientes que pueden llegar a recuperar. A lo mejor ya no son 14 segundos, son 12 lo que se logró recuperar. Hay gente que, por ejemplo, conozco no voy a decir el nombre para no quemarlo porque es famosillo, pero pero es uno de los coachings de autoestima más importantes de México, que fue paciente mío, y decía, es que ahora, antes daba una cátedra de 2 horas seguidas y con un entusiasmo, un ánimo y una potencia, y ahora tengo que hacer como pausas de cada 30 minutos como para poder tomar aire y respirar, porque me canso, o sea, lidiar 3 minutos seguidos de plática, me cansa. Entonces, y eso es algo que pues sí deja actividades físicas, corredores, personas que trabajan con la voz, etcétera. Entonces, sí, deja secuela. La pregunta es si deja secuela, si siempre deja una secuela. ¿Qué tan grave y evidente puede ser la secuela? Pues depende mucho del individuo, depende mucho de cómo hayas trabajado la rehabilitación para esta secuela, y también depende mucho de lo que había detrás. Por ejemplo, una persona que ya tuvo 2 infartos previos, muchísimo antes del COVID, es una persona que ya no hacía actividad física recurrente porque se cansaba por la insuficiencia cardíaca, y le da COVID, pues obviamente si antes subía 2 pisos y se cansaba, pues ahora sube las primeras 5 escaleras y el descanso y ya está que está escupiendo el pulmón, pero es por lo mismo, o sea, ya es una secuela de la secuela de la secuela de la secuela. Claro. Obviamente se agudiza de otras cosas. Entonces, pues realmente lo que queda va a depender mucho de cada individuo, de cómo lo hayan abordado y él cómo lo haya manejado posteriormente al COVID. Por eso es que el COVID es una enfermedad que se tiene que tratar de una manera multidisciplinaria, que tiene que ver tanto el general como el internista, como el neumólogo si es necesario, y obviamente pues el área de rehabilitación. Qué bueno que lo comentas, porque entonces sí se requiere como una atención multidisciplinaria para ver todas las áreas del individuo, cuáles pudieron estar siendo afectadas por el COVID. Y aquí la siguiente pregunta, Joaquín, es ¿cuánto tiempo dura normalmente este nuevo contagio de la quinta ola por COVID-19? Bueno, ahorita nosotros estamos viendo que normalmente el proceso de contagio, el proceso viral para las personas, va de 5 a 7 días. Una vez que la persona ha estado contagiada, pues empiezan a contarse los 7 días de ser una persona altamente contagiosa para los demás. Obviamente, entre el primer día al quinto día, pues obviamente el periodo de contagio es mayor por la carga viral que se va generando. Normalmente cuando llegan ustedes con nosotros al médico, normalmente les damos sus 7 días de resguardo en casa. ¿Eso por qué? Porque realmente no sabemos en qué día de la infección vamos. Hay gente que se manifiesta al tercer o al quinto día de haberse contagiado. Hay casos donde se manifiestan a las 24 horas de haberse contagiado. Hay gente que manifiesta síntomas a las 48 horas, a las 36. Entonces, realmente saber en qué día estamos es muy difícil. Y es más, podría decirte que sería riesgoso y responsable de nuestra parte decir, pues si ya llevas 2 síntomas con esto, pues vamos a restarle 2 días para que ya te puedas recuperar la próxima semana tus actividades. No, es muy irresponsable porque a lo mejor no está en el segundo día, realmente va en el primero o va en el tercero. Entonces podemos dejar un libre contagio abierto al público. Por eso es que desde el día en que nosotros diagnosticamos la presencia de COVID en cada individuo,
A partir de ese día se considera el día cero y empieza a correr los 7 días. Por esta seguridad. Diríamos que al mismo día ya puede reincorporarse a sus actividades. Así es. Hoy es el día 7, ya mañana me presento a trabajar. Ok. Perfecto. Y la siguiente pregunta, Joaquín, ¿hay falsos positivos en la detección cuando se hace la prueba PCR? PCR no tanto. Prueba de antígenos sí. Mira, voy a regresar al caso anterior. Hoy es mi 7º día, mañana me presento a trabajar. Es que no te puedes presentar a trabajar si no me traes una prueba negativa. Van a hacerse la prueba y vuelven a salir positivos. Ay, son los 7 días de incapacidad. No son los 7 días de incapacidad en casa. Simplemente que la persona queda tocada y existe una carga viral ahí que puede estar presente y obviamente pues la está reconociendo la prueba. Más no quiere decir que sea positivo ya. De hecho, pero yo también he escuchado muchos casos que ahora han salido negativos. O sea, es cuenta que una persona sale negativa y luego se contagia el familiar sale positivo, pero la otra no, y así. Pero mira, hay muchos casos, y también es que sean tanto los falsos positivos. Muchas veces la gente se hace las pruebas en el día que no se tiene que hacer la prueba. Ok. Normal, porque ¿a qué voy con esto? Supongamos que esa reunión la tenemos ahorita en vivo, estamos los 3, los 4, los 5 que somos ahorita, estamos juntos en una mesa. Mañana levanto el teléfono, oye Alex, fíjate que salí positivo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Entra en pánico y corre a hacerse la prueba. Mal hecho. Porque, como te comentaba, la carga viral va a depender de los días de evolución. Inclusive, cuando tú compras una prueba rápida de farmacia, en el instructivo muchos te dicen, la prueba está recomendada para realizarse entre el día 3 y 5 de aparición de los síntomas. Okay. ¿Por qué? Para que tengas una carga viral suficiente para que sea reconocida. Si yo hoy me hago la prueba, porque hoy estoy en contacto contigo como positivo, pues obvio voy a salir negativo, porque tal vez todavía no tengo la carga viral, y eso no quiere decir que estoy exento de, ya no soy positivo, estoy libre de culpa. No. La prueba se recomienda hacerse entre las primeras 72 horas después de que aparecieron los síntomas, para realmente tener un resultado verdaderamente certero. Y si es una prueba PCR, esa es un poquito más estricta, dale 24 horas. Aún así, entre más carga viral, pues más éxito vas a tener en el reconocimiento del virus en la prueba. ¿Pero puede salir, Joaquín, positivo sin tener ningún síntoma? Sí puede haber portadores pasivos, que son los que pues simplemente tengo el bicho y no manifiesto nada. Sí, hay muchos casos así. Pero esto son contados, pero hay casos. Y eso pues también depende pues de cada persona, de la inmunidad de cada individuo. ¿Esto quiere decir que tiene buen sistema inmunológico? ¿O por qué? Así es. Sí, se puede decir que tiene un cuerpo un poco más resistente. Así como existe el umbral del dolor, que para ti hay gente que se depila los pelos de la nariz sin generar algún tipo de gesto, y hay gente que nomás con que lo jales ya le está doliendo. Es lo mismo, tiene mucho que ver con la integridad de cada persona, y obviamente pues de su sistema inmune. Ya, eso es interesante. ¿Y habrá personas que puedan contagiarse un sinnúmero de veces de COVID? Sí. Tengo un paciente que ya va por su 8º contagio desde que empezó el proceso. Ajá, entonces, sí, puede gente que se va a contagiar. Inclusive te puedo decir que muchos personas de salud que no hemos estado contagiados, te puedo apostar que ya nos contagiamos en algún momento, y por la naturaleza de nuestro trabajo jamás manifestamos algo. Te puedo apostar que yo creo que yo en algún momento ya me infecté y a lo mejor nunca me di cuenta. O sea, es como el ejemplo ese de las personas que recogen basura en los camiones, que luego los ves comiendo carnitas o chicharrón sobre la plancha de la basura, con las manos sucias en medio, y no se enferman. ¿Pero por qué? Pues porque
tanto contacto que estuvieron con todo esto, pues generaron hasta cierta resistencia a las bacterias y a todo lo que estaba ahí. Pues yo creo que también en parte del personal de salud ha logrado hacer este tipo de resistencia en algunos casos. Esto quiere decir que en tu caso pudiste ser positivo, pero sin síntomas. Sí, a lo mejor pudo haber sido portador y jamás me di cuenta. Híjoles, qué interesante esto. Y regresando al ejemplo que nos compartes, Joaquín, una persona con 8 veces de contagios, y yo sí quiero pensar que hay secuelas más fuertes, más severas, ¿no? Sí, esta persona la primera vez que se contagió, que fue en junio del 2020, se la llevó tranquila, no, realmente no hubo mayor problema. El problema fue cuando llegó en septiembre del 2021, que fue parte de la tercera ola. Ahí sí lo hospitalizamos y estuvo bastante, bastante delicado. Posteriormente pues, llegó diciembre, se volvió a contagiar, llegó enero, se volvió a contagiar, en marzo se volvió a contagiar, y ahorita hace poco lo vi, hace como 15 días, que por cierto creo que debe estar viendo el programa, se volvió a contagiar, y pero finalmente cada contagio fue menor y fue diferente al otro. Pero sí, a cada uno de ellos pues sí le fue dejando y lo fue tocando. Ahora, las últimas veces que se enfermaba él, ahorita lo tengo con oxígeno. Pero es porque ya quedó con las secuelas, regresamos a la pregunta anterior, ya quedó tocado por las secuelas previas de las enfermedades anteriores. Y este chavo finalmente es una persona pues relativamente sana, es una persona de complexión media, él trabaja, él trabaja en la central, él es proveedor de papelería, entonces pues hace ejercicio, carga y eso es una persona aparentemente sana, y eso creo que es lo que le ayudó bastante pues a sobrevivir de estas 8 infecciones. ¿Se ha contagiado porque se expone mucho, porque está su sistema inmunológico bajo, o a qué se debe? Yo le digo que es por el tipo de trabajo que tiene. Finalmente, pues al trabajar en una central de abastos, pues está con todo mundo, donde también pues tiene mucho que ver que bajemos la guardia de vez en cuando, que nos quitemos el cubrebocas, que comamos con las manos sucias, que nos tallemos los ojos, etcétera, con las manos pues sucias. Entonces, realmente creo que las veces que se han infectado, pues como le he comentado, pues realmente han sido más descuidos que otra cosa. Y además, yo hoy en día que ya la gente regresó a sus actividades normales, puede que a lo mejor ni haya sido con el descuido de él, haya sido con contacto con sus hijos en la escuela o en algún otro lugar. Fíjate, Joaquín, Mariale, que ahora que salí yo de viaje a Medio Oriente, ya no usan en las calles el cubrebocas, ya solo es si la gente lo quiere usar, y se restringe a centros comerciales, aeropuertos, sobre todo lugares cerrados. México está próximo a ello, a que en la calle dejemos de usar el cubrebocas, o todavía nos falta un buen tiempo. Mira, realmente pues la gente ya se tomó la decisión como antes de tiempo. Ya sales a la calle y ves a muchísima gente sin cubrebocas. Sí, hay lugares donde ya no los usan. Híjole. Sí, anteriormente ibas a un restaurante y todavía te decían, señor, si se va a levantar de su mesa, aunque sea al baño, póngase su cubrebocas. Sí. Ahorita ya no, o sea, ahorita llegas al restaurante con tu cubrebocas, haces la pantomima. Porque, o sea, y no es broma, o sea, tú lo ves en la calle, la gente se baja del carro sin el cubrebocas, llegando al restaurante se lo pone, pasa al restaurante, se sienta, se quita el cubrebocas y ya no vuelves a saber de él hasta que te vas. Mucha gente que está haciendo comida, ya está haciendo la comida sin el cubrebocas, o sea. Pues está peor. Es correcto, entonces, yo creo, más que nada, si estamos ya listos para quitarlo, realmente yo te diría que no. Mientras siguen existiendo alzas de contagios como los vemos ahorita, pues realmente no. Tiene que haber contagios, toda la vida va a haber. A partir de hoy, hasta que nosotros desaparezcamos de la Tierra, va a seguir habiendo contagios, porque ya es una enfermedad que existe desde muchísimo antes y que después va a quedarse. Pero finalmente aún no estamos en tiempos para poder ya realizar todo tipo de actividades sin el cubrebocas. Ahora, lo que tú decías, a donde fuiste,
pues finalmente es otro tipo de cultura, otro tipo de modales, la gente no anda escupiendo en la calle, aquí pasas y la persona de al lado ya aventó el gargajo en el piso, y ya no se tapa la boca, todo y nada más se pinta la cara a un lado y ya está haciendo su flush. Entonces digo, todo eso tiene mucho que ver. Entonces, pues realmente aquí es más cuestión de educación y pues y de cultura. Totalmente de acuerdo, todavía nos falta mucho y tener que protegernos y cuidar a los demás también, ¿no? Porque puede que uno sea positivo, no tenga síntomas, pero el descubrirte, desprotegerte, también arriesgas a los demás. Esa es la preocupación. Así es. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tips necesita la gente o medidas de protección, de seguridad para evitar contagiarse o un nuevo contagio? Ok, pues finalmente las medidas de seguridad pues siguen siendo las mismas que ya conocemos. Es mantener una sana distancia, mantener el uso continuo del cubrebocas, el lavado correcto de las manos, el uso de gel antibacterial, pero el más importante de todos, la vacunación. Ok. Hoy en pleno siglo XXI en el que estamos viviendo, es increíble que en verdad siga existiendo gente antivacunas. Digo, Y es sí, menos, es menos, pero existe mucha gente. Y es que yo no le voy a poner la vacuna experimental a mi hijo. Corte A, cambio de escena, 15 días estás en el hospital por COVID con el niño. Y no sabemos cómo les vaya. Y entonces, vacúnense, en verdad, vacúnense. Si es una dosis, 4, 20 dosis, no sabemos todavía. ¿No? Todavía no existe un esquema bien establecido. Es más, les comento, la vacuna que ustedes se pusieron en diciembre tuvo modificaciones en reformulaciones para la que se pusieron en el 2022. Okay. Porque obviamente pues todo sigue avanzando, sigue habiendo evoluciones, sigue habiendo descubrimientos y obviamente pues cada vacuna va a ser diferente a la otra hasta que se logre encontrar la vacuna perfecta. Que eso es lo que yo había estado leyendo para este programa, Joaquín Mariale, que se espera una única vacuna como la buena, la efectiva, la que de alguna forma sea más funcional y evitar continuamente otras vacunas, ¿no? Eso es lo que se planea en algún momento, pero considero que aún estamos muy lejos de eso. Híjoles, todavía falta mucho estudio, trabajo, investigación para lograr a una buena vacuna ya así definitiva, pero pues se ha logrado en otros tipos de viruela, sarampión y demás, ¿no, Joaquín? O soy muy positivo, yo no sé. No, de mi lado se cortó un poquito la pregunta, Lee. Perdón, sí te decía yo que estamos en la búsqueda, o se está en la búsqueda de una sola vacuna para erradicar el COVID-19 y se ha logrado con el sarampión o otro tipo de virus, ¿no? Sí, es correcto. Mira, mientras el virus no deje de mutar, no va a ser un poquito difícil alcanzarlo. Ya pasamos por otras variantes, ahora estamos en Omicron y ya de Omicron se acaba de descubrir Omicron Centauro, entonces, o sea, siguen habiendo variantes, o sea, y eso es algo que jamás se va a detener. Digo, ¿qué es lo que le va a poner fin a esto? Uno, que toda la población a nivel global se haya infectado, que sea una vez, y que el virus siga su proceso de transformación hasta que vaya perdiendo letalidad y fuerza. Ejemplo, lo que pasó con la influenza. Okay. Hoy en día vivimos con ella, cobra vidas, pero no tantas como los cubre el COVID. Y esas personas que se cobró la influenza, pues fueron personas que no se cuidaron, que no fueron diagnosticadas y que seguramente tenían una serie de comorbilidades importantes atrás de ellas. Pero hoy en día te da influenza, vas a la farmacia, el farmacéutico te receta que les digo que está mal hecho, sí. Pero a los 3, 4 días estás como si nada. Ok. Es lo que va a pasar en un futuro. Se va a seguir mutando, va a seguir pidiendo letalidad, va a seguir perdiendo fuerza y va a ser un virus más, un virus menos de los que va a convivir con nosotros día a día. ¿Qué es lo que en otro programa también habías comentado, que ahora sí que el COVID llegó para quedarse, ¿no? Así es correcto, siempre va a estar con nosotros. Y sí, algún día se va a hacer un virus de temporada. Exacto.
que si revisas las olas, todas las olas han sido enero, junio, septiembre, enero, junio, septiembre. O sea, hay de riesgo, ¿eh? Así es. Entonces, ha sido el proceso como se ha estado llevando esto. Y es importante, cuando yo te preguntaba acerca de las medidas precautorias, nos recalcas la importancia de las vacunas. Es que yo he escuchado por varios lados, sobre todo en medios ahí de redes y demás, algunos como productos milagro, de que con esto elevas tu sistema inmunológico y contra el COVID y demás, pero no Sí. certificado. Salieron una cantidad de productos milagrosos, que si el calcio de no sé qué, si el cloro de no sé cuál, que la rebaba de la uña de no sé quién, que la corteza de no sé dónde, que el hongo de no sé cuál, que la resina, N cantidad de remedios, pero pues finalmente no hay ningún aval que tenga. Entonces, y pues yo como médico pues me tengo que apegar a lo que me dice el método científico. Si no hay un ensayo y no me lo demuestras, no existe. Sí, no, Sí. bueno, y yo conozco una persona que murió por uno de estos remedios, no por el COVID, sino por el remedio. Sí, Mariali, yo conozco Esto gente es lo que incluso delicado. tipo de enfermedades, ¿no? Que si diarreas, que si fiebres, infecciones y demás, por ese tipo de productos que la verdad no, como dice el doctor Joaquín Gama, no están certificados, no tienen un aval científico y pues mucho cuidado con este tipo de situaciones milagrosas porque no son válidas, ¿no? Así es. Mariale, cuéntanos qué nos puedes recomendar con toda esta información del COVID-19 y esta quinta ola. ¿Qué tenemos de, no Sí, sé? pues sí, justo estuve buscando y encontré algunas como, bueno, en YouTube, ¿no? Encontré algunas entrevistas y documentales. Entonces, bueno, uno es del financiero, ¿no? Que dice, quinta ola, COVID llegó para quedarse, ¿no? La otra es una conferencia de la quinta ola del COVID por la Facultad de Medicina de la UNAM. Y hay otra igual por la UNAM TV, que es hacia dónde vamos con la quinta ola de contagios. Entonces, eso los pueden encontrar en YouTube y están interesantes. Wow, mira qué bueno que pues una casa con toda la seriedad, con toda la formalidad, como puede ser la Universidad Nacional Autónoma de México, que hace investigaciones, que puede a través de YouTube publicar toda esta información que la gente necesita conocer y saber. Y bueno, pues Decisiones Vitales se suma a ello, ¿no? Así es. ¿Y a qué redes te pueden seguir para que les mandes el link y ya nada más le hagan clic y puedan llegar a esta información, Mariale? Sí, claro, me encuentro en Facebook como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil Mendoza, en Instagram como psicoterapeuta Mariale Buenfil y en Twitter como Mari-Ale-1. Ahí me encuentra. Ahí está, excelente. Y para que la gente sepa, ¿a ti ya te dio COVID o no te ha dado? Sí, bueno, es que salí primero negativa a la prueba, Ah, pero sí me dio COVID y de hecho perdí el olfato. ahí te diste cuenta con esto. Ajá, sí, así es. Sí, lo Pero perdí como un mes. de la primera ola, de la segunda No, ola, apenas ahorita, de la hace unas quinta ola. semanas. Sí, de Ah, quinta ola. De te lo quinta ola. porque yo también salí positivo para COVID, pero no me dio ningún síntoma. Entonces, por eso le preguntaba yo al doctor Joaquín Gama si hay falsos positivos, porque fue mi prueba de PCR. Entonces, es una prueba seria, es una prueba más profunda. Y como no tuve ningún síntoma, pues decía yo, habrá sido un falso positivo. No, Pues no sí, encontré elemento sí en mí. tuviste, Alejandro. ¿Y Sí, en qué ola fue? en la quinta En ola, esta. Ujú. en esta quinta ola, antes de irme de viaje, inclusive pues mi viaje estaba un poco en riesgo, en peligro, pero no tuve ningún síntoma y pues pude después del séptimo día ya tener esta salida sin problemas. Claro. Pues sí, está Pero fuerte esta ola, ¿no? Parece que es la que más yo tengo casos he muchos escuchado. aquí exactamente pacientes, amigos, familiares y demás, la mayoría sí con síntomas y como lo platicábamos con el doctor Joaquín Gama, unos les dio hasta más fuerte. Entonces ahí sí está preocupante porque pues parecía ser que ya venían como debilitados. Ujú. Sí, yo igual conocí casos que les dio fuerte, que los tumbó, que dolor de cuerpo, ¿no?
todas estas cosas. O que les duró más tiempo, que tuvieron más síntomas, etcétera. Ujú. Pues ahí está la información. Y para concluir, Joaquín, pensemos en gran población que nos ha dado COVID, sugerencias para que tengamos un sistema inmunológico fuerte, para que los efectos secundarios o colaterales no sean menores. ¿Qué hacemos? Ejercicio de buen dormir, buena alimentación, buenos pensamientos. ¿Por dónde vamos? Mira, te voy a dar el consejo que casi todo el personal de salud nunca sigue, curiosamente. Que efectivamente, uno de ellos es tener una dieta en lo más balanceada posible, lo menos destructiva posible. Sí, efectivamente, el sueño es sumamente importante, que duerman más de 6 horas al día es lo ideal. No les digo 8 porque en la ciudad en la que vivimos 8 horas es un lujo lograrlo, pero 6 horas por lo menos sí son importantes dormirlas. Obviamente completar su esquema de vacunación y pues seguir las medidas de seguridad que pues ya todo el mundo conoce, las medidas universales. Creo que en conjunto todo esto puede hacer que los riesgos y la probabilidad de contagio pues sean menor. Y obviamente, ahorita como está esta ola donde es 3 veces más contagiosa que las variantes anteriores, pues, pues evidentemente pues evitar la vida social y evitar las reuniones grupales. Yo sé Y, que muchos están ansiosos por todo esto, pero si ya aguantamos 2 años, yo creo que podemos esperar un poquito más. Y más estando en una ola. Si a lo mejor hubiera sido sin ola y todo eso, a lo mejor todavía se puede hacer algo, pero en plena ola es muy difícil, como dices. No hay donde está como el meme que está circulando en redes sociales de Homero Simpson en la caverna de Moe, donde todos salen positivos y yo no, ¿no? Entonces, pues realmente es un meme muy pegado a la realidad donde a donde voltees todo el mundo está positivo o alguien en Está casa ya muy está fuerte, ¿no? positivo. Así es. Sí, en mi Entonces, caso yo me contagié después de un viaje, justo. es que así es. entre viajes, conciertos, antros, eventos masivos, pues son lugares de fácil contagio, ¿no, Joaquín? Así es correcto. Y digo, y así en todos estos lugares, la idea es que son lugares cerrados y la gente anda sin el cubrebocas porque se lo permite. Ujú. Además, ya vas a los restaurantes y ya volvieron a regresar el número de mesas originarias. Sí, Sí, bien, sí, Antes, cierto. de- antes no se ibas por poner, no para no dar marcas, un restaurante italiano muy famoso, que antes tenían las mesas así todas separadas, una de otra. Hoy en día otra vez puedes parecer en fondo económica, estás pegado uno por el otro. sí, sí, sí. Oye, Joaquín, y yo me quedo con una duda. La A ver, inmunidad, o sea, ya después de que te da COVID, ¿qué tanto es cierto que eres inmune? Porque mucha gente dice, no, pues ya voy a volver a salir como si nada porque soy inmune ahorita. yo te contestaría como pregúntale a los que les ha dado más de 2 veces. Es que yo creo, Mariale, que esta idea se tiene porque antes te daba viruela de niño y te decían, ojalá le dé al hermanito también para que ya no Ujú. le vuelva a dar, como era la vacuna, pues. Sí, como la varicela. De hecho, en Estados Unidos, no sé si alguna vez escucharon las famosas las Chicken Party, que eran las fiestas de pollo, que era donde precisamente eran las fiestas donde mi hijo salía con varicela, invitamos a todos de la colonia para que se juntaran y a ver cuántos se Sí, había contagiado. Ahorita, pues sí, no funciona igual y ok. también tiene que ver cómo la vida y cómo se desarrolla cada virus. Es cierto que una vez que ya cruzaste con la enfermedad, no es que quedes inmune, ya soy intocable, ya no me vuelve a dar, no, pero sí generaste una memoria inmunológica que Ujú. seguramente cuando te vuelva a pegar, pues a lo mejor tu cuerpo ya va a saber qué hacer. Fue la mejor vacuna que pudiste haber tenido, y a la mala, pero no es que generaste una inmunidad, generaste una memoria inmunológica, que es diferente. Exacto. Es como, ¿sabes dónde vive Alejandro? ¿Cuál es la dirección? No, pero te apuesto que si yo agarro la carretera, justamente antes de llegar a su casa voy a acordarme por dónde entrar. ¿Y eso por qué? Porque tengo una memoria. Y entonces, a lo mejor no sabes no sabes decirme cómo llegar a tu casa, pero la primera vez que tú viniste a la mía, te vuelves a acordar ya la próxima vez. ¿Por qué? Porque generaste una memoria. Es lo mismo que va a pasar con la gente que ya se enfermó. No es inmune,
pero ya el cuerpo sabe cómo viene el problema, ya sé cómo empezar a atacarlo. Okay. Por eso es que mucha gente dice, no, es que esta vez me siento mejor que la vez pasada, sí, porque ya existe una memoria. Tu cuerpo no se quedó parado diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo se ataca esto? No. Dice, sí lo conocemos, váyanse preparando, chicos, ya conocen la rutina. Ya van los soldaditos ahí a trabajar. Así es correcto. Entonces, pues no quedan inmunes, solo quedan con memoria. Con memoria. Con ese buen punto y esta muy buena información, concluimos el día de hoy el programa de Decisiones Vitales, todo lo que debemos saber sobre el COVID-19, y aquí están ya la información, la forma de cuidarse y de protegerse, porque bien lo dice el doctor Joaquín Gama, sigue el COVID con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él y a protegernos y a cuidarnos. Muchas gracias, Joaquín, nuevamente por haber aceptado estar aquí en Decisiones Vitales, y pues habrá muchas otras ocasiones que deseamos invitarte para saber cómo va la evolución, el crecimiento, cuál es la conducta que ha tenido el COVID, si habrá sexta ola, séptima ola o una nueva vacuna, estar actualizados, ¿te parece? Claro que sí, como siempre es un placer acompañarlos. Gracias a ti por acompañarnos, gracias Mariale. Y Joaquín, algunas redes donde la gente pueda seguirte. Me pueden seguir en Facebook como Joaquín Gama, sí, Joaquín Gama GTZ. Realmente no hay mucha información sobre el COVID, soy más memero. Ok. Pero si quieren pasar una rato agradable, pueden visitar el perfil. Si tienen alguna duda de interés de salud, con toda confianza pueden escribirla ahí en algún mensaje, y yo en su momento me tomaré el tiempo para contestarles. Siempre contesto, a veces tardo, pero siempre contesto, nunca he dejado de contestar. Pues la gente te lo va a agradecer muchísimo, Joaquín, y nosotros también por haber acompañado en este programa tan interesante. Gracias por estar con nosotros, y comentarles a la gente que pues tenemos actividades académicas en Zoom, seguimos trabajando, vamos a iniciar el diplomado de introducción a la suicidología en las sedes de Guatemala este 17 de agosto y también en España el 14 de septiembre. Insisto, todo por Zoom. Entren a la página www.suicidología.com.mx para que se inscriban y nos acompañen. Tenemos muchas ofertas académicas. Estará próximo también el 10 de septiembre, donde vamos a hacer nuestro tercer maratón para que la gente se informe sobre la prevención del suicidio. Y queremos agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, a Guillermo Gómez, ingeniero en controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, y Noemí Pérez Escutia, quien es jefa del Departamento de Superación y Actualización del Personal de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, desde donde transmitimos. Vamos a estar unas semanitas de vacaciones con todo el calendario escolar de la SEP. Estén muy pendientes para nuestro regreso y vamos a vernos con nuevos temas y nueva información. Muchas gracias, yo soy Alejandro Águila y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias. DGES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. DGES Radio es tu radio. De México para el mundo.